Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Lo marginal en el centro. ¿Cuánto falta en México para el pleno ejercicio de la democracia? Desde su prédica del frenesí y que nada cambia, la modernización es, digamos, una sociedad computarizada pero inmóvil. La clase gobernante desprecia lo que ve o cree ver. Masas ingobernables por irredimibles, masas indóciles y sumisas, masas regidas por el complicado matrimonio entre la obediencia y el relajo. En el otro extremo, quienes ejercen la democracia desde abajo y sin pedir permiso, amplían sus derechos ejerciéndolos. Para estos grupos, la democracia es, en lo fundamental, el aprendizaje de la resistencia civil, que se inicia en la defensa de la legalidad, ante la ilegalidad practicada desde las esferas del poder económico y político. Y democracia es también la terquedad indignada, el abandono de fórmulas de martirologio, el apego a la racionalidad, la búsqueda del avance gradual, la estrategia de la movilización permanente, plantones, marchas, mítines, asambleas, exigencia de diálogo con las autoridades correspondientes, boteo, volanteo, pintas, ocasionales huelgas de hambre, arduos viajes a la capital para instalar campamentos de la dignidad. Los métodos de rehabilitación democrática cansan y recuperan, desgastan y liberan a sus practicantes que explican sin cesar la índole justa de este movimiento, sometidos al ritmo de una manifestación tras otra, una reunión tras otra, repartir volantes y redactar desplegados dirigidos a esa opinión pública que al principio son nada más ellos mismos, su única sociedad civil al alcance, que establece querellas y motivos entre discusiones ásperas y antesalas en la oficina del secretario. A las marchas y las asambleas, a los júbilos y los resentimientos, los ordena el deseo de autonomía. A la gente, el pueblo, las comunidades, le urge conducir sus propios destinos. Ya el paternalismo agotó sus persuasiones y el ensueño del progreso infinito ha resultado devastador. Al ahondar la crisis económica, las sensaciones de insuficiencia personal y colectiva, queda al descubierto la fragilidad de los esquemas de ascenso garantizado. ¿Cómo surge un movimiento social? Desde fuera, parece un accidente de la voluntad, la generación espontánea de efectos cuyo vigor minimiza cualquier vaguedad o la precariedad de la vida cotidiana. Desde dentro, la impresión es diferente. En el momento justo, cristalizan experiencias y necesidades de años, y un sector excluido decide no delegar ya pasivamente su representación y condensa de golpe exigencias y maneras de ser. El auge sucede ante públicos con frecuencia difusos y sus demandas, concretas, puntuales, fragmentarias, se satisfacen a medias o se convierten en el programa de otro movimiento social. Pero nada atenúa las sensaciones del impulso que crece, del esplendor de la multitud animada por fines idénticos, de los prolongados efectos sobre la vida de los participantes que ya no serán los mismos, que modificarán su visión del mundo, persistan o no en el empeño. A los movimientos sociales en México de estos años les corresponde un paisaje político y económico en ruinas, que corresponde a la década perdida que la CEPAL le diagnosticó a Latinoamérica, con los oprobios de la deuda externa, la inflación, el fracaso de las medidas para redistribuir el ingreso, la burocratización estatal, el desempleo, y les toca también oponerse al autoritarismo de viejo y de nuevo cuño, de los caciques y de los tecnócratas. Organizadas o caóticas, autoritarias y libertarias a la vez, estas tendencias de masas se alimentan del derrumbe de las certezas que han sostenido la jerarquización brutal con sus represiones y su perpetuación ritual del poder. Desde el Estado se impulsa la modernización salvaje, sin complacencias. Al país se le pondrá al día, a la altura de las exigencias tecnológicas, y quienes no se ajusten a los requisitos de crecimiento deberán aceptar la miseria como atributo de la premodernidad.
Al llamado de la modernización a ultranza, se enfrentan masas también deseosas de actualizarse, pero de manera racional, es decir, ajustada a su propio ritmo de desarrollo. ¿Cómo ser modernos y para qué? A la pregunta, los movimientos sociales suelen responder con sus prácticas, para darle al crecimiento proporciones igualitarias, para no concentrar en unos cuantos las claves del conocimiento, para armonizar las contradicciones entre cultura laica y religiosidad popular, entre tolerancia y odio a la heterodoxia, entre el amor a las tradiciones y la imposibilidad de retenerlas. En el centro, las lecciones de los sismos de 1985. Gracias a esta vivencia comunitaria, una fuerza desconocida por inesperada desplegó las enormes recompensas de toda índole que aporta el trabajo colectivo. La omnipresencia del Estado desalojó con celeridad y sin recurrir a la violencia la mayoría de las iniciativas, solo fiándose de la cuantía de sus recursos y de la desarticulación inevitable de los esfuerzos de las multitudes. Pero ni siquiera el poder del Estado, que borra a conveniencia las hazañas comunitarias, eliminó las consecuencias culturales, políticas, psíquicas de los 4 o 5 días en que brigadistas y socorristas, entre cascajo y desolación, se sintieron al frente de su comportamiento y de la otra ciudad que surgía a la vista. Aunque en estricto sensu, en las semanas del terremoto solo se crearon los movimientos de los damnificados, en cientos de miles se fortaleció la gana de actuar, al contemplar las mínimas y máximas consecuencias de la acción individual en el seno de la acción colectiva. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos iniciando el programa con un texto de Carlos Monsiváis de su libro Entrada Libre, lo que sería el prólogo de su libro Entrada Libre, un texto escrito hace ya 33 años, pero que a la lectura de este prólogo en particular, pues nos revela que sigue siendo vigente. Nos revela que el movimiento social sigue siendo una serie de procesos que se van acumulando frente a las distintas problemáticas que enfrentamos como ciudadanos comunes y corrientes, ya sea en nuestro diario transitar con los servicios públicos, con la economía o como trabajadores de un gremio en particular afectado por una serie de políticas que desde estas 3 décadas de neoliberalismo pues nos han afectado a través de las privatizaciones. Entonces esta reflexión que hace Carlos Monsiváis, que originalmente se publicó en la revista Proceso, hace, les repito, 33 años, y que forma parte de este libro que es una recopilación de crónicas sobre movimientos sociales de la década de los 70s, 80s en México, y que lo hacía de una manera muy puntual Carlos Monsiváis, pues nos traen a un escenario actual en donde las condiciones realmente no se han modificado de manera extrema. Hoy estamos como resistencia identificándonos con varios de estos elementos que menciona Monsiváis, ¿no? La movilización social a través de sus actividades directas, de la acción directa, de las asambleas, de las reuniones informativas, organizativas, de las marchas, la infinidad de marchas que hemos tenido. Y esto, adquiere un especial realce, considerando que este próximo domingo, 11 de octubre, se cumplen 11 años del decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que nos arroja a esta lucha de resistencia durante más de una década. Es muy importante considerar que los factores de índole económico, de índole social y de índole político que dieron origen a el decreto de extinción no están lejos de estos que relata Carlos Monsiváis en su texto, y vistos a 11 años de distancia tampoco están muy lejos de la condición que vivimos actualmente por 2 situaciones fundamentales y que debemos tener muy presentes si queremos tener un entendimiento mayor o a mayor profundidad de la realidad que estamos viviendo. Y estos 2 elementos son, por una parte, una crisis económica que ya se veía venir, una recesión muy fuerte que se veía venir ya desde el 2019 y que es resultado de estas crisis cíclicas que hemos mencionado en diferentes programas, estas crisis de recomposición del capital, del sistema capitalista, pero que en esa recomposición lo que hacen es destrozar la base de sobrevivencia de la mayoría de la población, conduciéndonos, pues, lógicamente a
capas, a estratos de la población que viven en condiciones cada vez más precarias. Y esto es una condición no solamente nacional, no tiene que ver exclusivamente con el proceso neoliberal en México, sino que tiene que ver con un proceso global, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ese es el primer elemento que afecta directamente el desarrollo de actividades económicas y, lógicamente, nuestro desarrollo como trabajadores. El segundo elemento, pues, es esta crisis de salud, esta pandemia que pues ha puesto al país de cabeza, no solamente por lo que tiene que ver con lo económico, que ya venía afectado por esa crisis anterior, sino por el modificar los sistemas de interacción y de relación entre todos los seres humanos que habitamos en este país, en esta gran ciudad en particular. Frente a eso, nos encontramos hoy con una nueva normalidad que es pues bastante difícil de concebir en forma sencilla, porque nos representa el dejar de saludarnos de mano, el utilizar constantemente el cubrebocas, que nos cambia la manera pues, de relacionarnos en el día a día, incluso con nuestra propia familia. Estas dos crisis tenemos que enfrentarlas porque no podemos estar como sociedad y mucho menos como grupos organizados, como es el caso de nuestro sindicato, no podemos esperar a que las cosas vuelvan a una esperada normalidad que conocíamos antes de la pandemia. No podemos esperar que pase el tiempo y que podamos otra vez salir a la calle sin cubrebocas, saludarnos de mano, de abrazo, de beso, y decir, bueno, entonces ahí sí empezamos nuevamente a trabajar por recobrar nuestros derechos, por defender nuestros derechos o por alcanzar nuestras demandas. Tenemos que hacerlo desde ya y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año en nuestro sindicato, buscando sin violentar las medidas sanitarias que se han impuesto a la sociedad de manera necesaria, sin violentar esas medidas, el poder seguir avanzando en la búsqueda de solucionar el conflicto que nos tiene desde hace 11 años como resistencia de trabajadores. Frente a eso, comentábamos la semana pasada, hicimos un encuentro nacional de organizaciones populares a partir de este tronco común que crea el Sindicato Mexicano de Electricistas con su conflicto y con su lucha, y que da lugar a otras organizaciones que hoy son referentes que tienen mucha relevancia dentro de sus distintas áreas de influencia, como por ejemplo la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que tiene una vigencia notable, que tiene un poder de convocatoria y un poder de movilización muy llamativo. Está también la nueva Central de Trabajadores, que sí es vista como una alternativa de organización confederada o federada de sindicatos, de organizaciones de trabajadores o de cooperativas para hacer frente a los embates que en la economía hemos estado recibiendo. El otro referente muy importante, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que se enfoca a este sector que se ha visto muy desprotegido, que se ha visto ninguneado, que ha sido ignorado básicamente en sus derechos adquiridos frente a estas amenazas de reformas estructurales muy fuertes que tienen que ver con las pensiones y jubilaciones, que se ofrecen de pronto alternativas que a primera vista parecen muy viables, pero que no soportan un examen a profundidad que demuestra que la afectación finalmente sigue siendo sobre los trabajadores, porque el sacrificio que se busca que haga el capital, la patronal, para sostener los derechos de los jubilados, afecta finalmente en el dinero que se invierte en las prestaciones y en los derechos de los trabajadores activos. Entonces el capital no pierde, los trabajadores son los que siguen perdiendo, los que seguimos perdiendo, seamos activos o jubilados. El otro referente de este tronco común, la OPT, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, que a pesar de que no ha podido consolidarse como una organización 100% política militante, sí tiene células muy importantes desarrolladas en diferentes estados de la República, principalmente en el norte, en Jalisco, en Nayarit, en Baja California, en Chihuahua, en la zona fronteriza, y en la zona centro del país con células en movimientos muy definidos. Por ejemplo, en el caso del movimiento estudiantil hay células que colaboran o que militan directamente con la OPT. Entonces, a partir de
este tronco común y sus organizaciones que se han ido generando, se busca concretar una acción de frente, de unificación, para poder hacer frente a su vez a toda esta problemática que estamos viviendo en esta transición del régimen de gobierno, de un régimen eminentemente neoliberal a esta cuarta transformación que no acaba de concretar los cambios que realmente nos puedan hacer decir que vivimos en un México completamente diferente. Convivimos todavía con muchas de las lógicas del neoliberalismo, convivimos todavía con las consecuencias, con la resaca de esta larga noche neoliberal que nos ha dejado un terrible mal sabor de boca a toda la población, que nos ha dejado una secuela de muertos, desaparecidos, de desempleo, de destrucción del tejido social, que ha sido o es muy difícil poder restaurar en estos 2 años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, a pesar de la buena voluntad que pueda leerse en este nuevo gobierno, a pesar de los esfuerzos que se nos presentan constantemente como ejemplos de que se va por el camino correcto para la transformación del país, pues no acaban de concretar. Algunos son pues un tanto contradictorios, un tanto erráticos, y creemos que es necesario establecer un referente social, un grupo de referentes sociales que a través de un frente puedan rescatar sus posicionamientos, sus demandas y su vinculación con el resto de la sociedad, y que no sean hechas de lado como se hace con la mayoría de estas organizaciones que son acusadas de ser corruptas, de ser discrecionales en el uso de los recursos públicos, etcétera, sino que se trata de auténticas reivindicaciones cuya mayor expresión es el de la organización social. Es decir, frente a esta idea de que tiene el gobierno de que hay un intermediario entre el pueblo y el gobierno benefactor, este intermediario no es otra cosa en muchos de los casos que la propia organización de esos sectores de la población. Entonces, hacerlo de lado pues no sería una solución viable, sino que lo que va a originar, o lo que está originando en muchos de los casos, es una polarización. Una polarización porque se considera que esta organización social es un obstáculo para los objetivos del gobierno, cuando debiera haber una interlocución con estos movimientos sociales. Vámonos a una pausa, y regresando de la pausa vamos a hablar un poquito de la plataforma que se plantea con este encuentro de organizaciones populares. Entonces, regresando de la pausa, continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes. Vamos a retomar el tema de la plataforma que presentó este Encuentro Nacional de Organizaciones Populares el pasado 26 y 27 de septiembre, en este evento en donde participaron diferentes organizaciones que forman parte del tronco común del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, y otras organizaciones sindicales, sociales, etcétera, que optaron por participar en este encuentro. Una de las mesas fue la de la Plataforma de Lucha Común, y en esta mesa, que a mí me tocó participar como relator y hacer el resumen final, nos arroja de manera muy interesante 10 ejes que me voy a permitir leer y que forman parte de este
documento final que se aprobó por la plenaria del propio encuentro nacional. Estos 10 ejes son, digamos, la base sobre la cual se van a definir las diferentes actividades, el plan de acción, y que se definió parte del plan de acción en función de lo que se considera cuáles son estas columnas, estos ejes, estas guías que nos parecen de vital importancia para organizarnos y actuar en el marco de lo social, de lo político, de lo legislativo, etc. El primer eje es el de la salud y nos dice el texto que se aprobó. Frente a la pandemia cobra mayor importancia y relevancia recuperar el seguro social, no solamente en lo que se refiere a la atención médica, como un servicio público indispensable para toda la población, como una responsabilidad del Estado que ha sido severamente socavada durante el periodo neoliberal, haciendo que sus deficiencias sean más evidentes en las condiciones actuales. En el caso específico de la crisis sanitaria, reconocer y apoyar la batalla en primera línea que llevan a cabo las y los trabajadores de la salud en contra del COVID-19 y la pandemia, luchar por su basificación, homologación salarial y que cuenten con todos los insumos e implementos necesarios para la realización de su trabajo. Este es un eje inminente porque tiene que ver con la situación directa que estamos viviendo todos, el peligro de salud que estamos viviendo todos, y que en el caso de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud queda evidente esa falta de recursos, esa falta de insumos, esa falta de planeación incluso en el sector público sobre todo, para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo día con día. Entonces creemos que la salud y lo que tiene que ver con lo inmediato, que es la atención a la emergencia sanitaria y el recuperar el seguro social como un servicio público de calidad, son una constante en las demandas de prácticamente todas las organizaciones que nos reunimos en este encuentro de organizaciones populares. El siguiente eje es el trabajo. Nos dice, la reforma laboral promulgada por el régimen actual resulta a todas luces insuficiente frente a las políticas laborales del neoliberalismo. Hay que recordar que el enfoque de la reforma laboral de la Cuarta Transformación, que se promulgó el 1 de mayo del 2019, se enfoca fundamentalmente a la cuestión de la autonomía sindical, de la libertad sindical, del derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes por el voto libre, secreto, universal y directo, y que bueno, nos parece y lo hemos dicho también aquí en este programa, nos parece una reivindicación muy afortunada, muy justa, muy legítima, muy necesaria, pero que queda corta ante todas las reformas de corte laboral que se hicieron durante los regímenes de gobierno anteriores, particularmente el de Calderón, que es donde se presenta la reforma laboral que da entrada al outsourcing, que da entrada al pago por hora, que cuestiona todavía más de lo que se venía haciendo el derecho de huelga, y que en esta reforma de la Cuarta Transformación no fue tocada esa parte. Entonces sí es necesario ir más lejos, y este más lejos implica la participación de los propios trabajadores, no solamente de las cúpulas empresariales o las cúpulas políticas y algunos sindicatos invitados a la discusión, sino de todas y todos los trabajadores mexicanas y mexicanos. Este encuentro debe luchar por revertir de inicio la reforma laboral del 2012 y avanzar más allá de lo planteado en la del 2019, y ofrecer soluciones de fondo a la crisis del empleo derivada de la crisis anticipada del año pasado y agudizada por la pandemia actual, que sean favorables a la clase trabajadora, evitando los despidos asociados a la crisis sanitaria, y exigir el pago de salario íntegro de los trabajadores del sector público y de las empresas con capacidad suficiente durante el tiempo que dure la pandemia y la suspensión de labores, así como todas las medidas que apoyen y protejan a la clase trabajadora de los efectos económicos de la pandemia. Deben buscarse vías y medios alternativos que favorezcan el trabajo autogestivo y el cooperativismo como herramientas accesibles para la población más allá del nivel de subsistencia. Impulsar la nacionalización y rescate de las cooperativas. Este aspecto también es muy importante, ya que la crisis que estamos enfrentando y que ha llevado al cierre de diversas empresas, el planteamiento que hace el encuentro de organizaciones populares es que estas empresas que fueron destruidas por esta crisis y por la pandemia sean recuperadas a la manera de las empresas recuperadas de Argentina, que se organicen
cooperativas que se hagan cargo de restablecer la organización y el funcionamiento de esas empresas desde los propios trabajadores. Se busca básicamente que haya una reivindicación del derecho a la contratación colectiva, a la autonomía y libertad sindicales, pero de manera real. Y esto es darle solución a los problemas que están viviendo o que estamos viviendo varios sindicatos. Entonces aquí nos menciona en el texto: adicionalmente es de carácter urgente el respeto a la autonomía y libertad sindicales, así como el derecho a la contratación colectiva plasmado en los convenios 87 y 98 de la OIT, reconocidos por la Constitución y presentes en la Ley Federal del Trabajo, porque aquí hay una referencia a todos estos términos que es reconocido de carácter internacional. Hay una referencia directa al respeto de estos convenios internacionales en nuestra Constitución, y hay una referencia también directa en el cuerpo de los artículos, en el contenido de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, incluso la que fue modificada el año pasado. Y esta urgencia se debe a la injerencia de las secretarías de Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales democráticas e independientes, que exigen a las instancias responsables, que son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, solución inmediata a sus conflictos, como es el caso del SME, el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público, telefonistas y muchos otros casos en el país. Es decir, no se trata solamente del problema del SME. El problema que vemos en materia laboral por la injerencia que están teniendo estas secretarías de Estado o estas instancias de las secretarías de Estado es de igual intensidad o quizás peor intensidad a la que vivíamos en los periodos neoliberales. Entonces tiene que ser muy claro el gobierno en que si va a reivindicar la aplicación de los convenios internacionales de la OIT, lo haga de manera real, respetando la autonomía y libertad sindicales. Otro de los ejes que mencionábamos es el de jubilaciones, pensiones y adultos mayores, que bueno, ese ya ahondamos en una parte y estaremos comentándolo más adelante en otros programas. El acceso a servicios fundamentales. Este es un eje que aborda diferentes problemáticas y que creemos lo hace de manera correcta para poder articular a diferentes movilizaciones de carácter nacional. Nos dice sobre el acceso a servicios fundamentales: la larga noche neoliberal, de la que no vemos aún su término, ha redundado en una paulatina privación y privatización de servicios fundamentales para la vida cotidiana y productiva de la población. La conversión de servicios públicos en negocios y mercancías, el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, ha puesto en jaque a millones de mexicanas y mexicanos que, enfrentados a un abierto despojo, han optado por organizarse y oponer resistencia que aún hoy, en tiempos de la 4T, sigue sin ver solución favorable a sus demandas. Los usuarios de la energía eléctrica, reunidos en la NUE en la zona centro del país, reivindican el derecho humano a la energía con rango constitucional, el borrón y cuenta nueva a los ilegales adeudos con la CFE y la tarifa social justa como piso mínimo, además de exigir que la CFE cese su hostigamiento a través de cortes de servicio y judicialización y criminalización del movimiento de usuarios. Y así como ocurre con la energía eléctrica, este encuentro debe plantearse la defensa y el rescate de otros servicios, como el agua, el transporte y la seguridad, cuyo acceso debe hacerse asequible a toda la población, garantizado por el Estado. Entonces, este también es un elemento fundamental de unidad para este encuentro de organizaciones sociales. El otro eje también muy importante, educación y cultura, es decir, rescatar frente a esta crisis sanitaria en donde se ha dado a la televisión y a los medios electrónicos, a las redes sociales, como que el papel protagonista en recuperar el proceso educativo, pues también han quedado evidenciadas muchas de las carencias de este sistema educativo nacional. Por eso es muy importante también este eje, no solamente en lo inmediato que tiene que ver con la pandemia, sino con las demandas que constantemente han hecho saber nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los compañeros de la Censuicic, que tiene que ver con sindicatos de la educación universitaria. Otro de los temas importantes, el de igualdad, justicia y libertad, que tiene que ver con el recuperar el Estado de Derecho, el orden democrático, el orden judicial en nuestro país, que se pierde a raíz de, sobre todo, esta guerra contra el crimen organizado que declara el narcogobierno de Felipe Calderón.
Y a partir de eso, bueno, entrar en diferentes temas con los principios de lucha, por ejemplo, lo que tiene que ver con los desaparecidos, lo que tiene que ver con la militarización del país, que es algo que se tiene que frenar, porque hemos visto en otros países como la militarización a lo que conlleva es a un Estado totalitario. Y de igual manera las reivindicaciones de las luchas de las mujeres en contra de la violencia de género, en contra de los feminicidios, en la reivindicación de sus derechos laborales, en sus derechos sociales, sus derechos a la salud y a la vida. Otro de los elementos, de los ejes fundamentales, es el de vivienda. La vivienda es también un tema que, como en el texto de Monsiváis veíamos, el terremoto del 85 funcionó como el eje articulador de muchas luchas sociales, y en la réplica en todos los sentidos del sismo, que fue el 19 de septiembre del 2017, vemos que hay muchas reivindicaciones que no se han cumplido desde el 85, que se repiten en el 2017 y que no tienen que ver solamente con los damnificados de los temblores, de los sismos, sino que tiene que ver con el dar una vivienda digna a mexicanas y mexicanos que trabajan y que habitan en este país. Otro de los temas, ejes muy importantes de este encuentro, es la defensa del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Hay una constante discusión sobre los megaproyectos, tanto los públicos como los privados, el impacto que tienen ambiental, el impacto que tienen en la vida de las comunidades, y que hay que refrendar la lucha de las comunidades para gozar de sus propios recursos, para que la explotación de esos recursos también sea favorable para ellos. El hecho de que se tome una región en donde se va a construir una planta eléctrica o se va a hacer el trazo de una carretera, etcétera, no puede verse como se ha visto en los regímenes anteriores, que se tiene que acatar porque es un bien, es por el bienestar de la nación, sino que se tiene que tomar en cuenta el bienestar de las propias comunidades. Está el eje de libertades políticas y derechos económicos, es decir, el poder participar más allá del marco de los partidos políticos en la propia vida política del país, porque hemos visto cómo este marco ha sido constreñido, cómo hemos sido expulsados de la posibilidad de participar políticamente los trabajadores organizados, como si la sociedad civil fuera nada más de individuos que tienen un interés y que no es el interés colectivo, por ejemplo, de un sindicato. Y de los derechos económicos, por lo que tiene que ver también con el desarrollo de actividades económicas que, como hemos visto en muchos casos, sigue, para el caso de la población más afectada por estas crisis económicas, el poder desarrollar un negocio por su cuenta sigue siendo pues un martirologio tremendo. No hay una solución real para que se pueda dar esta subsistencia de ciertos sectores de la población. Y tenemos un eje más, que es el de soberanía y deuda externa. Estamos convencidos, y esta fue el consenso al que llegamos en este encuentro, de que no es posible avanzar si no hay una recuperación de la soberanía en todos los terrenos. La soberanía energética, soberanía alimenticia y evitar el pago de la deuda externa, porque mientras sigamos dependiendo nuestra economía del pago de una deuda que nosotros no generamos como sociedad, sino que fue generada por los propios círculos de poder de los gobiernos anteriores, mientras no nos quitemos ese yugo, difícilmente podremos avanzar en el desarrollo de nuestro país y de su propia economía. Estos son los 10 ejes en los que se movió se va a mover la plataforma de este encuentro de organizaciones. Va a haber una serie de convocatorias para poner en acción las actividades que se propusieron y poder abarcar todos estos ejes desde los distintos enfoques de las organizaciones. Pero fundamentalmente tiene que ver con la resolución de problemas inmediatos de nuestras organizaciones, y ese es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este domingo, 11 de octubre, estamos citados a las 12 del día a realizar una asamblea general, porque esa ha sido la constante de nuestra lucha, el que las decisiones se toman por asamblea general. La decisión colectiva es la que privilegia todas las acciones que tomamos como sindicato. Y estos 11 años de resistencia que se cumplen el domingo no van a ser la excepción. Tenemos que hacer un balance
de cuáles han sido los resultados, cuáles siguen siendo los obstáculos que estamos viviendo como sindicato para alcanzar el triunfo que requerimos desde hace 11 años. ¿Cuáles son las etapas que hemos vivido? Buscamos que se echara para atrás el decreto. La Suprema Corte de Justicia lo declaró constitucional. La propia Cámara de Diputados en aquella legislatura también decidió que no era inconstitucional el decreto. Buscamos la sustitución patronal, la ganamos en un tribunal de circuito en materia laboral. Nos quitaron ese triunfo nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y nos fuimos a la tercera vía, que fue la negociación política. Todos estos procesos se dieron a través de la decisión de una Asamblea General. Y entonces hoy, que estamos por cumplir estos 11 años de resistencia, nuevamente la Asamblea General es la que tiene que decidir cuál es el rumbo que vamos a seguir. Frente a los embates internos de una disidencia que demanda un proceso electoral incluso antes de que se den a conocer los resultados, una disidencia externa de exmiembros del sindicato que no hicieron vida sindical durante estos 10 años de resistencia y hoy reivindican un derecho a formar parte de una organización que abandonaron, jubilados que jamás aportaron un centavo de cuota sindical o que si lo hicieron fue con el compromiso o queriendo el compromiso de que se cumplieran sus caprichos y sus deseos particulares, ya sea de un jubilado o de un grupo de jubilados, y en fin, todo esto cómo nos ha ido golpeando y cómo va frenando el proceso de resolución de nuestro conflicto, al grado que, repitiéndose el mismo esquema de hace 11 años, se pide la intervención del Estado para evitar darnos la toma de nota, repetir un proceso electoral, en fin, pareciera que quieren repetir ese mismo esquema. Y es preocupante, y esto es algo que tenemos que discutir en esa asamblea, es preocupante que el gobierno, o por lo menos facciones del gobierno, se estén prestando a ese tipo de acciones. Por eso va a ser fundamental la presencia de todas y todos el próximo domingo a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos ahí para seguir con la lucha, seguir con las reivindicaciones de nuestra resistencia del SME. Por el momento pues es todo. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy de Letras Militantes. Nos vemos la próxima semana a través de Radio SME. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.